This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Zamcelco gasta grande cantidad para mandacomponer con el 20 MVA transformer kaya queda malo. 40 degrees heat index el Sinti este día na syudad. Secas mas agrava pa y mas alto heat index el experiencia el ciudad de Zamboanga asigun na pag-asa. Citywide water rationing posible el implementa el Zamboanga City Water District. Pilipinas ya poniabaw ng state of energy emergency. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Zamboanga City Electric Cooperative o Zamcelco ya gasta grande cantidad para mandacompone con el 20 MVA transformer kaya queda malo. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya habla el Chief Management Officer del Crown Zamcelco, Attorney Romel Agan, kaya gasta el Zamcelco 400,000 de peso para paga con el third party con kanya saka kontrata el Zamcelco para ayuda compone con el 20 MVA transformer kaya man avería cuando pone con este bajo na maintenance del Marzo 22. Pero asigun kun konsehal Joselito Macrohon, kaya gasta ya grande el Zamcelco pero ya falla siyempre compone con el transformer. Ito ba subject na PD kaya today or is it recommended by the board or recommended by the Crown? None from the board nor from Crown made any recommendation as to who the third-party contractor is. It was done canvas lang kami amount by our technical people. How much total? 400,000. 450,000. Asigun pa kun Macrohon, hindi también elet entende si por qué necesita pasaka el Zamcelco con el servicio del third party para hacer con el trabajo. Donde aman sigun el mga technical people del cooperativa, especialmente del DESCO. Cuando entra sigun el Zamcelco na investment management contract, el Crown DESCO amo el yakeda investor del Zamcelco. Y el DESCO amo el encargao na aspeto teknikal. El DESCO, sila el technical arm. Sila el tiene technical know-how, kompanya na tiene technical know-how. So sila también, na sa mga repairers sila yan, nadiilay sa parte, tan repair ko na sa mga sila sabi. So, el problema, ablayo, yan confirm también yung kanila, porque ya uyo, kay nisita pa kita man hire third party, and then, according to them, ya paga kita mga more or less 400,000 pesos just to repair. No? So, gasta pa kita grande. So, donde el mga technical people del Zamcelco, donde el DESCO, porque yan hire pa kita third party. Pero asigun kun Agan, hindi incluido na trabaho del DESCO el conducta del actual maintenance. Rason si por qué necesita sila saka el servicio del third party para hacer con el trabajo. Parts of the operational del Zamcelco, no? So hindi recover the technical support to DESCO will not cover the conduct of the preventive maintenance. So it has to be outsourced. So hindi ba po si DESCO na pang pro bono as a maintenance? Diba? Because as part of a technical partner of Crown, they provide technical assistance advice, not service,
to Samselco. Asigun pa kun makrohon, takreele que no hay backup plan el Zamselco si cosa hace en tal caso queda malo el transformer. Por causa cuando queda malo el mencionado transformer, no hay el Zamselco puede resolver con enseguidas. Aquí según te entra el asunto que importante tiene magariserva transformer el Zamselco. Para en tal caso mantiene transformer que hay queda malo, hindi ay sufri el mga miembros consumidores na largo hora de blackout igual con el cosa sucede ahora. Hindi pa sila tan anticipate, no? No hay anticipation na si takeda malo ang sina kosabel dila mga backup plan, no? So don masif no hay gani si mira to, di ba? Igual ara kani tarantahan. No hay kat sila choice, tapi ko na sila compone kat kunel transformer, muskin tormento ya, tan stick sila kunakel, no? So alitamento tamira el sitwasyon grande problema el yaton Samselco sa mga tiempo. Asigun pa kun makrohon na Viernes, Marso 27, el manjunta ele na Board of Directors del Zamselco para discutir el presente estado del Zamselco y pakimodo ele puede ayudar por medio de legislación. Takre según ele que mucho problema ahora el Zamselco, por eso necesita con este man overhaul. Na board según ele una manjunta, siendo como el policy making body del Zamselco, el board debe el está arriba kontra na management. Taroga según ele que hay queda bueno el andanza del junta y hay tiene positivo resulta. El board should be on top eh. Sila el mas alto, sila el dapat management control in all the affairs of the Samselco. Pero bintalyaw sila pirmi, no? Pirmi lang ang kwento, el Chief Operating Officer del Investor, si Atty. Agan, and the manager naman, si GMTU. Pero el mga board, kalyaw, no? So kaya yung mira on the BAL plans and directions del Yaton Board and kung sa LDE lang mga resolutions, mga interventions takabaase in relation con el affairs and problems of Samselco. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya puede registra el pag-asa el 40 degrees heat index para na syudad de Zamboanga ayer. Pero hasta este día o hasta mañana pa el registra siempre según 40 degrees heat index. Temperatura según el kay siempre na extreme caution, siendo bien caliente el tiempo para na un persona. 2 punto lang para na danger level category. Anticipa según el mga heat cramps y otro heat related medical conditions. Secas, el mas agrava pa, y mas alto heat index el experiencia el syudad de Zamboanga según na pag-asa. Aquí el report ni Marites Espartero. Na-report del pag-asa el entero país na eksperyensya con el easterlies o caliente viento estaba na Mar de Pacifico. Amo a kondisyon del tiempo na secas y mapilit-pilit el viento. Según con el weather forecaster del pag-asa 9 days niya, menos según el eksperyensya ulan el entero país por causa con easterlies. Grande según el chansa el mas largo pa queda el mes de secas y el mas agrava pa el calor del tiempo. Al llegar según el mes de junio sin may paulan, quiere decir, esperanzado na mes de Setyembre, grande el chansa del El Niño. Ang easterlies kasi nagdadala siya ng mainit na hangin na medyo basa. So, pwede tayo magkaroon ng mga thunderstorms. Hindi natin masabi hanggang kailan. So, kung malakas yung easterlies, so makakaranas tayo pero posible din siyang humina. Expected natin since yung tinatawag nating summer season or tag-init, no? Tapos meron din tayong nagbabadyang El Nino later this year. So by September, October, November, yung pinakamataas na chance na magkaroon tayo ng El Nino is around 60% by September, October, November. Según con el weather forecaster, el ciudad de Zamboanga y Cotabato ayer, ya experiencia con el alto heat index que alcanza na 40 degrees centigrado y este día esperanzado el alcanza na semejante calor o 40 heat index. So expect natin mga temperatures natin around the entire day, mga from 25 degrees Celsius pag nagabi or madaling araw hanggang pwedeng umabot na 34 degrees Celsius at heat index naman natin is kahapon umabot tayo ng 40 degrees na heat index at posible ganun around that temperature pa rin yung magiging heat index natin today and in the coming days. Ta-adverti el pag-asa na baga opisina concerne especialmente relataw na agrikultura
Preparaya magamejoras por casa grande el posibilidad, experiencia con el más caliente tiempo o secas na baga meses que viene. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Por causa más na continua a baja el nivel del agua ng watershed de Pasonanca. Donde talía el se llama below critical level na 74.10. Invest que normal na 74.20. Posible sa Zamboanga City Water District el implementasyon sigun con el citywide water rationing asigun ang portavoz del Water District Raul Rivera. Ita observa sila tiada dia tamenora el pressure del agua por causa ya o talía na critical level. Efecto del mas caliente tiempo. Advierte el Water District ayuda konserva iaun taha agua na maskin ko sa ora el implementa sila con el rasyon del agua na entero syudad. Actualmente ara ma'am dito water level ya bahay din no talya din na 74.10. It's a very critical level and mas abaha pagatste and posible man implemente kita el water rationing también. Aquí no na iskos también no so kadere do citywide yan no al dito na kadal dito na water rationing tingin no all saving water nakita sa kalas agua kasi benes ka sa kagara because of this the summer months dito no ben ko na rin si pwede kita man reuse el mga agua pa sa kita like for example no sa mga laundry dito no we have to reuse sa mga gray water dito para pwede también kita uso man store ko nila and use ko nila for flushing the toilets or other también uses so other than drinking. El Pilipinas siya punebaho na state of energy emergency por medio del un orden ejecutivo estaba mismo kal Presidente Ferdinand Marcos Hijo. Aquí el Mi Report. El Presidente Ferdinand Marcos Hijo ya deklara anoche que taponea ele con el Pilipinas na un estado na National Energy Emergency por medio del firmada del Executive Order number 110 o 110. Este State of National Energy Emergency o EO 110 asigun un kontestasyon del gobyerno na malepekto del konflikto na Middle East o Medio Oriente i-afekta con el energy supply del país. Dentro del orden, ya-adopta el Gobierno Nacional el Uplift Program o se llama Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, un mandato que ta koordina con mga ahensya konsyerne para asigura el stable domestic energy supply, uninterrupted essential services y continued economic activity, protege también con los vivientes como el mga vulnerable sector. Dentro del uplift, parte del committee, el Executive Secretary, Secretario del Department of Energy, Department of Transportation, Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Economy, Planning and Development, y también Department of Budget and Management. LEO 1110 ta ordena para busca manera hace menos el epekto del subida del presyo de gasolina na país. Dale aumento mga fuel subsidy allocations hasta se llama commuter fare subsidy. Tatrabaja también asigur ahora el libreng sakay program del gobierno. Ta ordena también el presidente con el Department of Energy para mira también el problema de hoarding, profiteering y supply manipulation para proteger con el mga commuters. Ya-anunsya mismo el presidente del país, Ferdinand Marcos Hijo, que tiene mga reports que cuantos international flights desde el Pilipinas el ya tiene que man problema. Después no hay ba sila para comprar gasolina para del di ila bulada birada na país. Por caso no hay mas kanila tabende pag gasolina de aeroplano. Y este asigun klase de senaryo el hinay-hinay ay tiene igual problema na mga domestic flights ng país. El Cebu Pacific ya habla que tiene mga flight adjustments el hace sila donde akan sila i-dale libre rebooking o kanselasyon del mga tickets siendo baka ay subitambil el presyo del mga tickets na mga semana o meses que viene. Uno lang asigun na mga mal-epekto del escasez del gasolina na world market ke epekto del gera na Middle East. El siguiente na mga noticias. Nivel del agua mas abaha pa na critical level ya. Vivientes na Southcom Village tatormenta na rasyon de agua. Gobyerno lokal yaman launch el Ordinance 908 que tadale ayuda finansyal kon mga estudyante. Konseho, alarmaw na notisya que el man pull out con el soldado marino aquí na syudad. Tiene cell site na Limpapa. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now,
we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budgetwise Paso Bulong is now open. Budgetwise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budgetwise Paso Bulong is now open. Budgetwise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera.
STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na datong syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline, Teleradio. Mas taabahaya aura na mas critical level el agua na intake del Pasunanca. Del pasado fin del semana, según niya abahan na 74.10 el nivel del agua na intake que tapone na peligrosa sitwasyon el agua potable desde el Pasunanca Water Treatment Plant. Na presente tiempo claro asigun el mga piedra na mga rio del Pasunanca que indikasyon del mas taagravas sitwasyon del secas na syudad. Mga residentes na Southcomb Village, Calarian, tatormentayan na rasyon de agua. Aquí el report ni Marites Espartero. Tapas sa tormento al cuantos vivientes na Southcomb Village, especialmente na Purok 9 Zone 2, por causa con el schedule rasyon del agua ta implementa el Zamboanga City Water District. Para na mga vivientes, tiene man schedule dali pero hindi man tasigi. Tiene bes asa 3 diya na sila agwa na di ila lugar. Asigun kunal unstaff de laundry si Senaida Bailosis na mensyonal lugar tamantambak al di ila labada por causa con rasyon de agua. Tiene man asigun tangke de agua tapal taman elaman. Tiene mga customers taman atras ya mandalaba y tiene tambien ya pagaya taman daman refund otra vez kunal pago por causa no ay pwede laba. Apektado gayat ma'am kasi tiyanek tan di ano agua eksina altabla sila lotation pero tiyanebes kasi no agua apektado di amin operation kasi mantambak aki ko namon el laundry kabar tiyanek mga customer tamen tang cancel ya lang kay hindi kami pwede dali ko nila LDE la laundry pero sabihin apektado gat na agua every other day daw ma'am pero tiyanek tamen area no gat agua maski tabla sila schedule ya tiyanek agua. Asegun también con señora Jenny Taintal, perwisyo kanila i-aumento na gasto erasyon del agua. Por kasa sinoy agua talaga kanila, tamanda sila kumpra na deep well, 3 peso lang man asegun kada bidon. Pero tapaga 10 peso para nakienta karga con el bidon. Cheneves hindi mas ele tabanya 3 diya. Tanpunas o pasatrapo yalang ele na su cuerpo, ipon alcohol para refresca. Por causa con el calor del tiempo, tupapaasegun na pani agua malisud. Si apekto kami na agwa ara ma'am kay nuay kami agwa. Tinibis chene man tasalid madrugada. Tinibis tayo nuway. Chen tabla ma'am chen schedule ni tasal agwa. Ay hindi ka tao si 3 diya. Asa 3 diya. Aya kami na alyo na mga street, chene alyo mga deep well. Natagas-tagat kami ma'am el bidon takarga. Hindi ba sa pidi ano kanto bidon taben di ma'am? Ano? El na deep well gad ma'am tapaka kami 3 peso. Na el takarga. 10 peso takay el 13 el bidon. Iyo gani ma'am agwante man yun itabanya. 3 diya ni tabanya trapo-trapo lang. Tan arkolya lang gani kami. Technique. Oo. Mientras asegun también con señora Roselyn Nunag, tan sueño sila, espera sali agua na gripo na ora del schedule. Problema lang, maskin tiyan schedule, may ni untulo de agua ta sali na gripo. Kami dito ma'am, wala kami tulog-tulog dito maghintay sa tubig. Maghintay kami alas 12 hanggang alas 4, wala pa rin. Yan ba yung schedule ninyo? Yun man siguro ang schedule nila ma'am, sabi nila alas 7, wala. Alas 7 na? Ng gabi hanggang alas 8 daw, walang tubig. Na kung high blood tayo, wala na. Kung talaga magbantay ma'am, kaya ang isang anak ko, working student man. Ang asawa ko, alangan pa, bantayin ko rin ng tubig na hindi siya makatrabaho. Pidimiento del mga residentes ojalá tiyan na kanila ayuda distribuir agua por causa tapasay sila tormento con el di ila sitwasyon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Formalmente yaman launcha el gobyerno lokal con la ordinanza 908 que dali asistensya financial ng mga estudyante del eskwela publika. Yase con el launching ceremony na City Hall ground del Marso 23. Bajo na ordinansa el gobyerno lokal el dali asistensya financial ng mga estudyante kindergarten hasta senior high school na kantidad de 1,000 peso kada anyo para daldi ila uniforme, también school supplies. Mientras el kolehiyo ay recibí 750 o 750 pesos kada semester para daldi ila transportation allowance.
LCT Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas Siabla. Presente na launching among mga estudyante del Baliwasan Vocational Technology. El mga konsyal kanya man sponsor ko na resolusyon amo ka na Mel Sadain, Dante Vicente, Joel Esteban y Joselito Macrohon. El Consejo Lokal alarmao na notisya kitaman pull out kun el mga soldado marino o Marines aki na syudad. Taki el report di Marifita Mayo. Alarmao el Consejo Local con el noticia que esperanzao man pull out el Gobierno Nacional con el MBLT1 aquí na ciudad para transferir para na otro lugar. El Consejal Frederic Atilano, chairman del Committee on Peace and Order del Consejo Local, ya habla cuando llega na di ila atención este noticia, enseguida sila yaman junta para discutir cosa debe hacer. Ya habla si Atilano, el man sponsor sila resolución que hay pidi na Gobierno Nacional para retener con el presencia del soldado marino aquí na ciudad, en suporta según este na deseo del alcalde Kimer Olaso. Enseguida, siya magkwento ng mga konsehales na suporta también rekomendasyon del dato alcalde para esta el Philippine Marines aquí, considerando que sabi mo kita, falta pa ka numero del dato mga polis y otros mga unit and then mag-pull out pa, so kilaya lang. But tas ito de manera, el dato el gobyerno lokal para esta, siyempre, el Philippine Marines aquí kanaton, through resolution que pasa araw na to, el dato na member Mel Sadain, no? Según Atilano, grande el papel del presencia del Philippine Marines na mantención del paz y orden na ciudad. Por eso necesita esta sila aquí na ciudad. Grande según el di ila ayuda para prevenir con el mga enemigo del gobierno para crear atrocidad na ciudad. Taroga según sila que hay anda favor na ciudad el contestación del gobierno nacional sobre el di ila pedido. Desde antes, kita el mga personajes, presensya del Philippine Marines, que grande también respeto, el otros mga persona quien quiere desarmar el paz y orden nacional de Zamboanga. Cita acorda mismo el alcalde Kimer Olaso, ella confirma na un press conference que tiene plano el gobierno nacional para man pull out ya con el MBLT1 na ciudad. El alcalde malingasa también acerca con este noticia. Grande según el su confianza con el Philippine Marines acerca el seguridad del ciudad. Antes, ya envía según el carta na Department of National Defense que tapidi para aumentar el fuerza del Philippine Marines na ciudad. Pero en vez de aumenta, ay man pull out pa aura kanila aquí na ciudad. Siguiendo con este, el alcalde ya envía otra vez carta na Gobierno Nacional para pedir que retene con el MBLT1 aquí na ciudad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, presa gratitud el alcalde Kimer Olaso na Globe Telecom. Después kaya pa rin sila pune cell sites alila na barrio de Limpapa. Ela kongresista pa según ele antes sa Distrito 1 cuando ya pidi ele ng mga telco para poner cell site na mencionado barrio. Y ahora ya puede ser realiza por medio del Globe. Por causa con este, ya tiene según signal del internet na barrio que por cuantos dekada ya aspira mga residentes. El kapitan del Limpapa, Antonio Lacaser, ya expresa gratitud con Olaso por el DST esfuerzo para poder que na posible el mejoramiento. El barrio de Limpapa amo el último barrio na costa oeste del ciudad. Gracias kayo ese Globe cell site. Manadagat aki di Limpapa pwede man subscribe. Por causa con Mayor Olaso, ya pwede kita sinisignal aki na Limpapa. Super combo. Isang ice coffee. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos.
and 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Persona biktima de tiro na Kampong Islam. Aquí el report di Emil Tuban. Iridol un laborer después con ese tiral desconocido sospechado alina barangay Kampong Islam en Anteaga. Ya sostén herida en el costado si Mahadir la Ajali, 48 años de alina Kampong Islam. Después con ella tira el mga sospechado
mag-alas 4:50 del madrugada. Na investigasyon del polisya pidi permiso con el di su esposa este biktima kay andaile na dakon sa terbil San Jose Gusu. Tira con el mga suspechaw kore este biktima para na lab drive barangay Campo Islam na Lower Calarian. El biktima es sustene herida na su costado y el iba con estel ambulansya na ospital y el polisya encontra con el vacío del bala alinada con itchene mga rastro del sangre na mga kasa onde esconde este biktima. El mga pulisya tormenta sa ka-impormasyon con el mga bibientes alin na lugar kay hindi estos ta koopera kanila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulisya pa aresta con dos persona kung aligaw shabu na bypass operation alina Indanan Sulu del Lunes. El Indanan Municipal Police Station junto kal mga ahensya del pulis. Conduci el bypass operation na barangay Buwan sa Indanan Sulu. Ya pa aresta con kana Jilam Bakil, 36 años y Moreno y Jazz Azula, 21 años de Panamá Sulu. El pulisya pa confisca el 10 paquete de aligaw shabu. Tiene pesa desde 500 gramo, kita el valor na más de 3 milyon de pesos. Por ese mag-arrestado persona, ya detenía el autoridad na Indanan Municipal Police Station. El autoridad ya arresta con un persona con fusil na un bypass operation na Tetuan. Otra vez, taki, tabira si Emil Tuban. Police arresta con un persona con fusil durante el bypass operation alina barangay Tetuan ayer aga. El personal del Criminal Investigation and Detection Group junto con el Police Station 6 na Tetuan ya conduci bypass operation alina Alparo Street ya puede arresta con este Eliseo 5, 35 años de alina Morning Breeze Subdivision na barangay Tugbungan. Con él puede kumpiska el un unit de M16A1 rifle kun magazine 20 mga bala, itsen pa 2 extra magazine para na M16 y un unit de calibre 9mm pistola. Con este personal ibal police para alina CIDG ZCFU headquarters para el documentation ita prepara el filing kaso de illegal possession of firearms and ammunition. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulis si aresta con dos persona tahugatong it alina sinunok. El Station 8 sinunok ya conduce el kampanya kontra el juego ilegal na purok 3 sinunok iya pa de aresta con Plomel Jama, 45 años y Wahab Gapul, 40 años residente del lugar. El pulis confisca magasin detallada y el unset de baraha. Kanila yalibaya o yaman issue kanila citation tickets pero yalarga lang kanila el pulis. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el posible pa siempre experiencia el mal efecto del calor del tiempo. Mayor parte del día el experiencia también kita el efecto lang del localized thunderstorms, mientras el heat index el subi a sigun na más de 40 degrees. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice popular. Magsundo na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. El ciudad de Zamboanga temprano pa pero magahente at sofria na todo las cosas. Igual na alto presyo de crudo y gasolina que el mga chauffeur hasta ordinario persona que tiene motorciclo usaan na trabajo ta sofria también por causa na alto presyo del gasolina ta vende. Y aumenta también el precio de arroz, sardinas, huevos y otro más. Por eso hasta mga comida na casa bien kontrolado. Si come na karinderia menoraw también el serving del kanon pati ulam. Por causa ng presyo del liquefied petroleum gas o LPG, subido también.
Amo sa presidente ya ponibaho na state of energy emergency kunal entero pais kaya hasta el mga eroplano ketabiyahan na otro pais hindi basta para kumpra jet fuel por causa no quiere kanila vende. Cuantos airline companies el taplan niya menura el flight operation por causa con el problema. Estos mga nasyon ta konserba también jet fuel para ng mga eroplano por eso no quiere vender a otro. Ali también mga gente na costa este de la ciudad sufrir na largo hora de blackout por causa na problema de transformer del Samselco. Bien afectado el negosyo hasta mga residentes. Tormento dormir de noche kay bien caliente. La costa oeste también tali el ración de agua hasta el water district. Del mga gente taman sueño también espera agua. Y habla el water district que más abaha el nivel del agua alin pasunangka watershed y posible impone también sila el citywide water rationing. Además, el Pag-asa y anuncia kita entreteniendo también kita na tiempo de secas. Por eso bien caliente el sol y el agua bien falta también. Todo este sufrimiento del mga zamboangueños está sucede antes pa comenzar el Semana Santa. Como un zamboangueño con optimismo pa siyempre kita que ojalá el mga concerned na ahensya el puede darle solusyon na mga gente menora el mga sufrimiento na vida. Mga vecinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuándo. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Marzo 25, 2026. En calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department. Yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.